¿Qué onda, tanqueros? Aquí Sir con un nuevo video. Chicos, en esta ocasión te voy a estar diciendo si valen la pena las cajas o no. Obviamente, esto va a ser mi opinión y obviamente van a estar abriendo cajas conmigo, chicos. Así que no le demos más vuelta al asunto, que no quiero volver este evento muy largo. Vean, chicos, el evento de los dragones, o sea, el evento del dragón misterioso, o sea, va a terminar dentro de 6 días, a partir del cual yo estoy liberando este video. Quizás sean 5. Vean, el 100% dice de recompensa garantizada. Dice, si la recompensa garantizada no ha caído después de 49 aperturas de Draconians, o sea, de cofres de dragón, pues obviamente ustedes tienen que asegurarse un tanque, ¿verdad? Ustedes van a tener la 100% de probabilidad de que un tier 8 o un 9 sea entregado en tu garage, ¿verdad? Al abrir las 50 ítems valiosos, y obviamente va a haber restricciones, que esto ya se los he dicho, ¿verdad? Obviamente voy a hablar del precio de estas cajitas. Obviamente el precio va a variar dependiendo de cada país. 2.50 por lo menos están las 5 cajas. Si ustedes dividen 5 entre 2.50 van a obtener un valor, pero yo quiero mostrar el valor ese de las últimas cajas, que a mí me dice que valen 127.50. Entonces ese valor de 127.50, si yo lo divido entre las 300 cajas, me dice que cada cajita vale 42 centavos de dólar. Y ustedes pueden hacer la división de cuántas, o sea, el dólar, por ejemplo, las de 5, entonces podemos dividir entre 5, me va a decir que es a 50 centavos de dólar. Si estas fueran las cajas de Navidad y ese fuera el valor, o sea, de todo lo que traen en Navidad, pues obviamente te digo que sí valen la pena. Pero acompáñame, y obviamente vamos a tener una restricción que no podemos comprar más de 50 por acá, ¿verdad? Entonces vamos a irnos al garage y vean, aquí me parece que yo tengo 150 de estas cajitas. Obviamente Wargaming tuvo bien de hacerme mostrar el hecho de abrir estas cajitas, y de eso va a tratar este video. Y al final, pues obviamente tiene una animación, y me van a decir que, pues por acá en esta animación, que está muy lenta, un día premium por menos de 50 centavos de dólar está bien, porque andan por 75 centavos de dólar. Si te saliera en todas las cajas esto más un camuflaje, yo diría que están bien. Así que vamos a quitar la animación y acompáñenme a esta triste historia, porque Wargaming ha querido que yo, luego de abrir 150 cajas, vean, el día estos 3 creo yo que es muy bueno. Esto me gusta porque te dan booster por menos de $1, ¿sí? Vamos a ver, ahorita llevo 4 cajas abiertas, a ver cuándo me sale uno de los 2 premium que yo estoy esperando. Yo estoy esperando el miel, y también estoy esperando a lo que es el tanquecito este 590. Cosas así, si fueran 100,000, quizás yo lo valoraría. Ahorita no voy a hacer un recuento de todo lo que vamos a ganar, y creo que tampoco Wargaming te dice cuántos créditos ha generado. Ustedes pueden ver al inicio del video cuántos créditos yo tengo y con cuántos créditos yo voy a terminar, para que se hagan una idea. Vean, por menos de 50 centavos, ojo, estoy diciendo que se han comprado más de, bueno, por 50 centavos, bueno, hagan la cuenta, son paquetes de 11.25 por cada 25 cajas en mi moneda. Obviamente también estaba teniendo de que a ustedes les salía 229 euros con 50 centavos las 300 cajas, ¿verdad? Pero ahorita llevo 15 y no me ha salido ningún tanque tier 10. Esto sí es un buen combo, más un camuflaje vería yo, porque los camuflajes son las cosas que a mí me hypean de poder tener en este evento. Y ustedes dirán, pues sí, Sir, pero a vos te las da con el switch metido ahí de que te salgan cosas buenas. A mí no me va a salir eso en las 5 cajitas que yo compre. Pues si no, no tuviera chiste, ¿verdad? Que Wargaming no vendiera a través de mostrar lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Imagínense las teorías que se crea la gente de que Wargaming activa un switch para tener un mejor RNG en respecto a las cajas. Y obviamente, pues, si no me entendieron la ironía, yo estoy dando a entender aquí, pues, que Wargaming nos activa un switch y nos dice que, obviamente, que en las primeras 50k nos va a salir un tanque. Pues, qué irónico, lo digo. Y me sale, ok, yo no tengo el 590, y si ustedes quieren ver el review de este tanque,
probablemente lo vean mañana sábado porque he tenido un evento familiar al cual asistir que hasta ni directo. De hecho, hoy solo decidí grabar este video y salir a mi evento familiar y ahora empieza de nuevo el conteo, ¿ven? Es decir que yo tengo una gran probabilidad de que se me repitan los tanques, ¿sí? Porque ya me salió el primero, pero solo había abierto, quiero ver, 120, 30 cajas había abierto y ya me había salido el tanque. Por acá me tiene que salir, en estas próximas 46 cajas me tiene que salir el burrasquito, ¿verdad? O sea, el miel. Para todos aquellos que se estén preguntando, Sir, ¿y el miel va a ser solo el camuflaje o va a venir un tanque incluido dentro de él? Fíjate, si a vos te saliera por 50 centavos de dólar, que estoy poniendo que ese es el precio de las cajas, hasta el momento, pues yo te pudiese decir que el burrasquito sería una buena opción, que yo les dije, ¿verdad? Que el burrasquito va a ser una buena opción que la gente va a buscar. De hecho, el burrasque o quizás el turtle van a buscar porque son dos tanques ahorita que están muy buenos dentro del meta de World of Tanks. Y obviamente el turtle MK1 pues está muy roto. Y entonces la gente va a querer ir a buscar esos tanques, más si no son coleccionistas. Yo, por el hecho que soy coleccionista, solo busco el miel y estoy buscando lo que es el 590. El 590 ya lo tengo. Y de ahí lo que más busco es que Wargaming me pague oro por los tanques Tier 8 que yo ya tengo. Me hacen falta abrir 26 cajitas más para que me aparezca el miel. Y ahí ustedes van a ver qué tan buen RNG he tenido. De hecho, para que me salieran antes de las primeras 50, yo creo que he tenido buen RNG. No como en Navidad, que ustedes vieron que en Navidad tuvimos un buen RNG en el aspecto de que creo que en las primeras 3 cajas ya me había salido algo, si no me equivoco. Pero bueno, los que vieron el video de Navidad me lo pueden dejar aquí en los comentarios. Y así fue. Vean, o sea, no son cosas espectaculares que cada rato te va a estar saliendo un credit booster por acá. Y me salió el miel. Ok, vean, el miel ahorita me acaba de salir. Y me dieron un día de cuenta premium. Me dan el camuflaje. Y fíjense bien que me dan también el tanque. Ya vamos a ir a mostrárselo. Con 89 cajas y ya abierto 150. Es decir, que en las primeras 30 me salió el 590. Luego, para llegar a 100 son 20. Y para llegar a 90, otros 30. Es decir, Sir 8J ha tenido a cada 30 el buen RNG de que te sale un tanque. Y ahora, es decir, con las próximas 49 cajas que yo abro. Porque también aquí entiendo que tiene no me acuerdo cómo se llama. Un detector de mala suerte o algo así. No me acuerdo cómo se llama bien el dato, chicos. Pero creo que sí, Wargaming le incluye eso, de que aquí en adelante, pues hasta que yo abra las 50 siguientes, ya no me vuelve a salir lo que es ningún tanque premium, ¿sí? O sea, me van a salir cualquier otra barrabasada, le voy a decir, pero cualquier sinfín de cosas que en realidad en esta cuenta no los necesito. Pero igual, o sea, yo no les puedo decir a ustedes, miren, no las compren. Pero tampoco les puedo decir si no valen la pena, ¿verdad? Si ustedes son coleccionistas y solo les hace falta 2 tanques, pues obviamente van a tener que gastar mínimo 100 cajas. Si ustedes gastan 100 cajas, estamos hablando de que ustedes van a tener que comprar para 2 tanques, ¿verdad? Si hago el paquete de 25, multiplicamos 11 por 4, serían $44 lo que ustedes van a estar comprando ahí de parte en la tienda de Wargaming, ¿verdad? A mí lo que me gustaría que Wargaming hiciera con nosotros creadores de contenido, y hago ese llamado, es para que, por ejemplo, para estos eventos nos diera un código especial, que si la gente quiere apoyar al creador de contenido, sea pequeño o sea grande, pues igual siempre va a invertir dinero y cada quien tiene derecho a hacer lo que le dé la gana, nos diera un código para que la gente diga, ok, yo sí lo voy a comprar, voy a invertir mi dinero y quiero apoyar a Sir 8J, y obviamente utilizo el código de la tienda de World of Tanks de Sir 8J para comprarme estas cosas, ¿verdad? Y que Wargaming nos las active, quizás solo para hacer la prueba, para ver cuánta gente pues activa nuestro código en esa época, ¿verdad? Y obviamente yo sé que va a ser dinero que Wargaming pierde, pero hasta el momento, si se fijan, yo soy la chica aquí, yo soy la que te está diciendo aquí, la que te dice comprate esto o no comprate eso. Obviamente no hago eso directamente, pero al estar abriendo nosotros las cajas aquí en vivo, obviamente que se antoja que mucha gente quiera, o sea, comprar las cajas. Díganme aquí en los comentarios si no se les antoja el hecho de poder decir incrementar días premium, incrementar booster de crédito, incrementar camuflajes, que ya se fijaron que yo tengo una queja con esto de Wargaming, que mucho camuflaje tenemos 2D, pero están bonitos.
Por eso les digo, 7 cajas más, chicos, o que te salga. No me ha salido ningún por 3 de días premium, si se han fijado. Y en estos últimos 5 ya me va a salir seguidas días premium, ¿verdad? Los pido y me oye, ¿verdad? ¿Te imaginas eso, vos? Entonces, sería bueno que Wargaming hiciera la prueba para ver cuánto apoyo nosotros recibimos. E igual, unos centavitos no está de más poderlo ganar de vez en cuando esto pasa. Al fin, vea, lo pedí y me lo dan. Esta cosa me escucha. Ok, en la última, y aquí tengo garantizado un tanque tirocho. Yo le vi a otro creador de contenido por ahí que él abrió esta caja y obviamente le dieron 7500. Yo tuve buen RNG, ¿por qué? Me dieron el Gonzalo. Uy, el Gonzalo está bien valorado. 12,000 está bien de oro, chicos. Y a ese creador le dieron 7500 por eso. Es decir, que tengo que abrir 39 cajas más para quedarme picado y decir que en 49, imagínense, de 39 a 49, es decir, yo tendría que comprar 10 cajitas más, ¿sí? Para poder poder abrir o tener la oportunidad de conseguir otro tanque. Pero si se fijan, no me va a salir hasta la caja 50. Como se los dije, no me salió antes porque Wargaming como que tiene un detector de buena suerte o algo así en estas cajas, en las cuales te hace ver que obviamente si vos ya lo tenés todo, pues te dice no, hasta que llegues hasta tal caja, obviamente el 100% de probabilidades está ahí, antes no. Porque si eso no estuviera activado, porque yo creo que está activado, a mí me hubiera salido de nuevo a cada 30, a cada 35. No digo que a cada 30. No les estoy diciendo a ustedes cómprense 30 cajas, gástense $33 con centavos ahí para obtener sus 2 tanques, porque no pasa así. Más de alguno de ustedes que ha comprado estas cajas me va a decir, a mí en 3 cajitas que compré, bueno, 5 serían, me salió el tanque. No tuve que abrir tantas cajas, ¿verdad? La lengua se me traba cuando digo tanques y tancas y cajas. O sea, no tuvieron que abrir bastante, ¿verdad? Obviamente aquí va a ir aumentando esto, ¿verdad? Pero, pues sí, le digo a Wargaming, obviamente yo aquí estoy tu modelo Wargaming para decirle a la gente que de alguna forma lo incentivo para abrir cajitas, ¿verdad? Y estar acá, ¿verdad? Y digamos que es un pago hacia el trabajo que nosotros hacemos, ¿verdad, chicos? Como creador de contenido aparte de Wargaming, de parte de Wargaming, pues y está bien que nos dé este tipo de cosas para ver. Obviamente el tanque yo ya lo jugué, pero he estado viendo unos gameplays por ahí que con las mejoras que Wargaming le ha hecho a ese tanque, pues tengo que volverlo a probar para decir, ok, es un tanque, o sea, de cómo me reír como estaba, ¿verdad? Por eso, si ustedes no han visto el llamado de atención que le hice a Wargaming de la tienda de balanceo, de su equipo de balanceo a la despierta en este 2024, vayan a verlo aquí en la esquina superior derecha, en las cuales digo yo de que están dormiditos todavía, deberían de poner un poquito más de entusiasmo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que quiere cambiar el meta de World of Tanks y este sería un buen año de que cambie el meta y ustedes despierten balanceando un montón de tanques que hay por ahí desbalanceados. Y bueno, piense que nos vamos a quedar cortos aquí a 11 cajitas, es decir que yo tendría que comprar 11 cajitas para que me favorezca el RNG. Como varios de ustedes pues ya vieron, me apareció el tanque 9 y bueno, vamos a activar los medianos, tanto franceses, premium, ¿verdad? Y obviamente vamos a buscar a lo que es el 590. Y vean, aquí está el 590. Este te salió. Y también ustedes quieren ver si me dan el miel. Y obviamente aquí está el tanque miel porque el burrasque lo tengo aparte. Que son de los 2 tanques que la gente más cotizará si es un coleccionista. Porque el miel no lo tienen. Al igual que yo, o sea, los 2 tanques que yo no tengo, obviamente cualquier coleccionista no lo tiene. Más algún otro tanque quizás que se le haya pasado en alguna ocasión anterior. Así que chicos, ¿valen o no la pena comprarse cajas en esta época del dragón? Pues miren, por 50 centavos de dólar, si yo lo veo a peso, o sea, el peso, valoro el peso del dólar, a 50 centavos sí valdría la pena por el precio. Pero ahora voy con mi conclusión. Pero como no todo es el precio, aquí hay que ver el contenido de las cosas que traen, ¿verdad? Obviamente Wargaming no te va a decir aquí un acumulado de las cosas que conseguiste y no es como Navidad que te vaya diciendo. Así que ustedes pueden hacer ese análisis al inicio de mi video y decir cuántos 10 premium gané. Pero si se fijaron, siempre me salían cositas bien básicas. Así que yo preferiría invertir o esperar hasta Navidad. Yo sé que falta bastante, pero como no soy quien para obligarlos a hacer lo que yo diga, déjenme en los comentarios si van a comprar y qué buen RNG han tenido, o si no van a comprar, qué esperarían de Wargaming este año. Así que chicos, los voy dejando por acá. De mi parte ha sido todo.
Hasta una próxima. Chao. Bye. La modelo se despide. Salud, Lulu.